Entonces, bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Hemos llegado a este encuentro, ¿no? Acercar el micrófono. Hemos llegado a este encuentro tan esperado. Y les puedo asegurar que no fue sencillo, para nada. Pero bueno, acá estamos, para poner la primera semilla de un encuentro que espero perdure en el tiempo, con todas las regionales que confirmadas hay 13 que están conectadas con nosotros en este momento, y lo que buscamos es integrarnos. Así que estamos reunidos para celebrar el primer encuentro de materias básicas en la Universidad Tecnológica Nacional. Este evento ha sido gestionado de la Red Educativa de Ciencias Sociales en carreras de ingeniería, que tiene reciente creación. Le hemos puesto el nombre de REXI, que incluye a docentes de todas las regionales de nuestra querida institución, y tiene, entre otros objetivos, promover este tipo de actividades de intercambio de experiencias pedagógicas. En esta oportunidad, lo que nos preocupa es lo relacionado con el último proceso de acreditación de las carreras de ingeniería, que tuvo como antesala la formulación de nuevos planes de estudio centrados en el estudiante y en el desarrollo de competencias, que fueron diseñados para cumplir con las actividades reservadas para cada una de las especialidades de ingeniería. Hoy contamos con la generosa presencia del señor decano de la Facultad Regional Buenos Aires, ingeniero Guillermo Oliveto, y nos acompañan de manera presencial el director del Departamento de Materias Básicas de la Regional Buenos Aires, ingeniero Carlos Trunzo. De la misma forma, de forma presencial, de la Regional Córdoba, el doctor Conrado Gallardo. Y desde la virtualidad, con mucho esfuerzo, nos acompaña la licenciada Milagros Arguimau, que es directora de Materias Básicas en la Regional Chubut. Es decir, tenemos tres regionales representadas, ya sea de manera presencial o de manera virtual, e insisto, hay 13 regionales que están conectadas desde la virtualidad. Para dar comienzo a este evento, le voy a pedir al señor decano que dé unas palabras de apertura. Muchas gracias. Bueno, simplemente manifestarles, darles la bienvenida y manifestarles de alguna manera el beneplácito de esta casa de estudio en ser parte, en este caso anfitriona, pero sobre todo ser parte de un lanzamiento de esta naturaleza, de un empezar de algo que yo creo tiene que tener cada vez más importancia. Porque primero porque hay una convicción del valor intrínseco que tienen las ciencias básicas para la formación de ingenieros. Está claro que muchas veces, en muchas ocasiones, cuando se discute cómo formar a un ingeniero, indudablemente se podrá debatir si hay mayor cantidad o menor cantidad de carga de lo que tiene que ver con las materias correspondientes a ciencias básicas, pero indudablemente no se concibe la ingeniería sin las ciencias básicas, porque el ingeniero no hace más que aplicar ciencias básicas y algunas ciencias aplicadas a la resolución de problemas de la sociedad. Y eso es así. Y siempre fue un fuerte de la ingeniería argentina, además, el manejo de las ciencias básicas, y eso es lo que muchas veces nos diferencia de otras ingenierías de otras partes del mundo, pero indudablemente los ingenieros nuestros y las ingenieras nuestras triunfan en el exterior, con lo cual no hay duda de que la formación es sólida. Ahora, lo que es importante también destacar es que tenemos que ir acompañando el signo de los tiempos y tenemos que pensar en las nuevas pedagogías y en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y eso tiene que estar
cada vez más presente sobre todo en las ciencias básicas. Primero, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática, la física, la química, los idiomas, pero también en el desarrollo de las habilidades blandas que son cada vez más necesarias para los profesionales de la ingeniería. Insisto, acá hay hoy una discusión que lamentablemente en este último tiempo se banalizó a partir de un titular con el planteo de que una universidad había bajado de 6 a 5 las carreras. Mejor dicho, el titular ni siquiera aclaraba cuánto se había bajado. Decía, la Universidad de Buenos Aires bajó las carreras, la cantidad de años en las carreras de ingeniería y medicina. Bueno, el tema es, ¿por qué digo que se banalizó? Porque en realidad eso apoyó el planteo de mucha gente que viene diciendo hay que acortar las carreras de ingeniería. Y simplemente tomar este bloque y reducirlo. Pero la pregunta del millón es cómo hacerlo de manera de sostener la calidad académica, de sostener la formación, de no perder esa formación, eso que nos hace distintivos, pero a la vez realmente flexibilizar. Yo más que acortar, siempre planteo el tema de la flexibilización. Yo creo que la flexibilización lleva naturalmente a acortar la duración de las carreras. Porque lo que se dijo finalmente, lo que salió finalmente, yo hablé con el decano de Ingeniería de la UBA, es, bueno, llevaron de 6 a 5. Bueno, en la UTN ya tienen 5. Algunas tienen 5 y medio. La clave no es llevar de 6 a 5 o de 5 a 4. La clave es cuánto demora realmente un joven, una joven en recibirse. ¿Y por qué? Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Y ahí el aporte de ciencias básicas es fundamental. Porque lo que tenemos que empezar a plantearnos y a replantearnos es qué es lo que enseñamos y para qué sirve lo que enseñamos. Porque estamos también ante una generación de jóvenes que dicen, ¿para qué me sirve esto? Y tenemos que darle respuesta a eso. Por eso es tan importante también la imbricación de las ciencias básicas con las tecnologías aplicadas y con el resto de las carreras de ingeniería. Y ver la posibilidad de profundizar eso, esa relación, ese relacionamiento. Eso nos va a llevar indudablemente a flexibilizar y eso nos va a llevar a acortar la duración real de las carreras. ¿Qué sería flexibilizar? Bueno, empezar a trabajar pensando en lo que sirve para y en darle al estudiante lo que necesita y favorecer todo lo que podamos el autoaprendizaje y aprovechar las clases y convertir cada vez más al docente en un tutor, en un coordinador, en una persona que ayuda a estudiar y no que enseña, sino que hace que aprendan, que no es lo mismo. Entonces, creo que ahí está la clave y no tengo duda que estas son las herramientas, digamos, fundamentales necesarias para, esta es una de las herramientas fundamentales y necesarias para pensar el futuro de la enseñanza de la ingeniería, por lo menos en la UTN. Por eso celebro este encuentro y por eso celebro que estemos acá y que esto sea el comienzo de, creo que es el comienzo de algo que indudablemente va a ser exitoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, le cedo la palabra entonces a la licenciada Milagros Arguimbau, que está
conectada a distancia. Le agradezco la predisposición, las ganas que tuvo de participar. Para nosotros es muy importante que ella nos deje su mensaje. Muchas gracias, Milagros. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Para mí es una alegría enorme darles la bienvenida al primer encuentro sobre formación por competencias organizado por el Grupo REXI. Cuando me invitaron a dar darles la bienvenida, me puse a pensar en qué importante es que se den este tipo de encuentros. Este no es el primero en la UTN, pero bueno, espero que sea de la REXI el primero de muchos. Es una oportunidad que tenemos como comunidad docente, especialmente docentes de materias básicas, de encontrarnos, de discutir y debatir estrategias pedagógicas, de repensar nuestra labor docente, de ver de qué manera podemos nosotros aportar a nuestros estudiantes para que salgan preparados para enfrentarse a los desafíos que traen un mundo como este que está en constante cambio, que requiere de habilidades y capacidades para adaptarnos rápidamente. A la vez tenemos también la responsabilidad, diría yo, de formar profesionales responsables, éticos y comprometidos con la sociedad. Todo esto estamos empezando a transitarlo con este nuevo camino, que es nuevo para muchos de nosotros, que es la formación por competencias. Por eso celebro este encuentro donde vamos a tener espacios para intercambiar. Seguro que nos vamos a llevar ideas valiosas para poder replicar en nuestras aulas. Además, creo que nos va a dejar conexiones, importantes conexiones, para que juntos podamos avanzar en esta misión. Bueno, aprovecho para felicitar al Grupo REXI por la organización de este evento. Espero que vengan muchos más, espero que podamos acompañar desde Chubut muchos más de estos encuentros, y a todos les deseo una excelente jornada. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a los directores y al señor decano. Nos reconforta el apoyo y este compromiso que nos permite celebrar el encuentro tan esperado. Para dar inicio, entonces, a la jornada, en representación del equipo coordinador de REXI, nos referimos a la UTN como la mayor institución de ingeniería de la Argentina y la que sostiene la más amplia diversidad de contextos para la formación de especialistas y profesionales. Desde esta realidad se presenta el enorme desafío de afrontar un cambio que conmueve las estructuras académicas tradicionales y, por lo tanto, dirigir este proceso innovador de planes de estudio centrados en la persona mediante el desarrollo de competencias es sin duda complejo, sin dudas complejo. Por eso estamos aquí, reconociéndonos para colaborar, mostrando la realidad del aula, que no es sencilla de ver, escuchándonos y compartiendo las reflexiones que nos permitan gradualmente cumplir con las exigencias del cambio. No hay magia, no hay recetas milagrosas. Solo inspiración, esfuerzo, apertura a lo nuevo, flexibilidad y trabajo. Sin más demoras, a continuación vamos a desarrollar la primera parte de este evento que hemos denominado Clínica sobre la temática del enfoque por competencias. Clínica, ¿no? Un desafío. No alguien que expone, sino alguien que escucha y responde a un montón de preguntas que hemos recibido, que no las formulamos no solo nosotros, sino que desde 13 regionales hay preguntas que, con la generosidad del doctor Uriel Kuckerman,
el especialista, ¿no? Por supuesto, vamos a responder, vamos a escucharnos y vamos a tomar nota de eso que se hable. Así que lo invito al doctor Uriel Kuckerman que suba al escenario para que les presentemos las preguntas y él las vaya respondiendo. Y si quieren ustedes bajar y preguntar también, eso sería buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, aclarar que antes que doctor soy ingeniero. Bueno, no sé si me tengo que acercar un poco más. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a la primera parte del encuentro, que es esta clínica, a cargo de Uriel Kuckerman. Si me permiten unas breves palabras de presentación. Uriel Kuckerman es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Es especialista en sistemas de la información y máster en tecnologías de la información aplicadas a la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como investigador y profesor en la UTN, en el cargo de director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de esta regional. Dicta regularmente cursos sobre educación como profesor invitado en diversas universidades del país y del exterior, en particular en temas relacionados con educación basada en competencias, tecnología educativa y otras cuestiones directamente relacionadas. Tiene más de 40 años de experiencia docente en diversas instituciones públicas y privadas nacionales y se han publicado trabajos de su autoría en diversos medios, así como en publicaciones científicas nacionales e internacionales. Estos son algunos de los muchísimos e importantísimos antecedentes de su trayectoria académica y profesional. Muchas gracias nuevamente, Uriel. Así que, si les parece, podemos comenzar con las preguntas. Yo voy a ir leyendo las preguntas que fuimos recibiendo de los inscriptos. Y empiezo por una en particular que Uriel quiso que fuera la primera. Es una pregunta compuesta. Y es la siguiente. En la universidad pública, ¿el enfoque basado en competencias atenta contra la libertad de cátedra? ¿Los docentes estamos obligados a adoptar este enfoque? ¿Las facultades deben controlar que en el aula se haya adoptado dicho enfoque? ¿Puede haber resistencia en los claustros de docentes y estudiantes? ¿Es posible evitar el maquillado de las presentaciones sobre performance en el aula? Bueno, Sí. te dejo Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Saludos a todos los presentes y a los presentes aquí, los presentes en las diversas facultades regionales. Es siempre un gusto compartir lo poco o lo mucho que uno tiene de experiencia con los colegas. Sí, yo pedí responder primero esa pregunta porque me parece que es fundamental. Quizás no es tan medular para lo que tiene que ver con las competencias, sino que es más general con lo que tiene que ver con la educación. Porque se habla, la primera habla de, después decime si alguna se me pierde, ¿no? Pero se habla de libertad de cátedra y a veces confundimos lo que significa la libertad de cátedra y creemos que es la libertad para hacer lo que se nos ocurra. Hoy que se habla, algunos hablan mucho de la libertad a cualquier precio y a cualquier costo, nos olvidamos, los que somos padres lo sabemos bien, que la libertad viene de la mano de la responsabilidad. Digo los que somos padres porque fuimos dando libertad a nuestros hijos en la medida que pudieron administrar responsablemente esa libertad. De hecho, Viktor Frankl tiene una famosa frase en la cual propone que, así como en la costa este de Estados Unidos está la Estatua de la Libertad, él decía que en la costa oeste debería estar la Estatua de la Responsabilidad. Digo, a veces nos olvidamos de estas cuestiones que me parece que son fundamentales. Y yo por eso fui a buscar al Mataburro, el diccionario de la Real Academia Española, que define la libertad de cátedra, y se los voy a leer para que lo tengamos presente. Derecho fundamental de los profesores y una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza,
así como concreción específica de la libertad de expresión, que supone la posibilidad que tienen los docentes de exponer la materia que deben impartir con arreglo a sus propias convicciones, siempre con cumplimiento a los programas establecidos y a las competencias de los diversos órganos que tienen atribuida la organización de la docencia, por ejemplo, los departamentos en la enseñanza universitaria, en el bien entendido de que éstas sean ejercidas de forma adecuada. Creo que esto no requiere más explicación. Si nos atenemos a esta definición de libertad de cátedra, lo que definen las autoridades nacionales desde el Ministerio de Educación, lo que definen las autoridades universitarias desde el Consejo Superior, las autoridades de las facultades, los consejos académicos, consejos directivos y los consejos departamentales, son normas que tenemos que cumplir. Entonces, creo que con eso respondí a alguna de esas. No Sí. sé, quedó alguna más, me parece. Bueno, si estamos obviamente obligados a adoptarlo y como el tema del control que Bueno, ejercen. sí, de vuelta, eso ya es, va de suyo, ¿no? Que cuando hay una autoridad de aplicación, debe controlar que se haga lo que está previsto que se debe hacer. Lamentablemente en la sociedad, y no solo en la Argentina, vivimos muchas veces con esa falta de control y entonces viene el laissez-faire, ¿no? Hago lo que quiero porque total, nadie me controla. Lamentablemente, o no, no sé, el ser humano no es intrínsecamente bueno. Digamos, el ser humano tiende a romper las reglas, pero para eso están las leyes, para eso están las normas y las autoridades de aplicación, que cuando son justas, bueno, eso permite que vivamos en sociedad, si no es, cada uno hace lo que quiere, y la verdad que así no funcionan las sociedades. Bueno, serían las dos últimas que decían si podía haber resistencia en Sí, los seguro. claustros Ahí, de docentes y de estudiantes. sí. Y la última era si era posible evitar el maquillado de las presentaciones sobre Bien, la performance en el aula. resistencia al cambio también es una cosa que surge naturalmente. De hecho, en este mismo lugar hace unos cuantos años hicimos un taller sobre la gestión del cambio en las instituciones universitarias. En general pasa eso, cuando nos cambian algo y nos incomoda, queremos seguir haciendo aquello que veníamos haciendo, pero no hay progreso sin cambio. Me parece que es obvio que va a haber, hay y va a haber resistencia, pero bueno, es cuestión de gestionarla adecuadamente. Y si va a haber maquillaje, y bueno, sí, también están los que escriben para que parezca que, pero después adentro del aula hago lo que quiero. Por eso yo siempre suelo decir que si no hay un cambio real en el aula, todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. Los cambios tienen que darse en el aula con los estudiantes. Podemos escribir 300 normas, pero si no cambiamos lo que nosotros docentes hacemos con los estudiantes en el aula, es lo que decía recién el decano, ¿no? Nosotros estamos ahí para que ellos aprendan. Como parte de su aprendizaje tendremos que enseñarles algunas cosas, pero definitivamente no se trata de yo enseño y si aprende bien y si no, mala suerte. No, no es así. Bueno, la otra pregunta que sigue es la siguiente. Seguimos creando experiencias de aprendizaje desde el hacer, donde se tienen que aprender los temas para emplearlos, y vemos que el cursado se vuelve un taller. Comparten que este es el modelo a seguir desde el aprendizaje centrado en el estudiante y en la formación por competencias, junto con la tutoría continua y la participación de todos en la evaluación, y la clase magistral ya desapareció. No, mi respuesta clara y contundente y categórica es que la clase llamada magistral, digamos, la clase expositiva no desapareció, ni tiene que desaparecer. Se supone que al frente del aula hay un experto en el tema, entonces ¿cómo no lo vamos a escuchar? ¿Cómo no vamos a recibir lo que él tiene para brindarnos? Lo que sí tiene que desaparecer son esas clases donde entra el profesor, pone su PowerPoint en la pantalla, habla durante todo el tiempo de su hora de clase y al final pregunta, ¿entendieron? Como nadie responde, entonces asume que entendieron, todos se van contentos, nadie entendió nada, el profesor enseñó. ¿Enseñó? A ver, esa clase magistral tiene que desaparecer. Ahora, que como un elemento más del proceso
de enseñanza y del proceso de aprendizaje, que no es una sola cosa, ¿no? Por esto que venimos diciendo, como parte de esas actividades haya momentos en los cuales el docente tiene que explicar un tema, debe explicar un tema, debe mostrar, debe hacer una demostración desde ya. No estoy diciendo que desaparezca eso, lo que debe desaparecer es lo otro, eso que mencioné anteriormente. Bueno, ¿cómo pueden los estudiantes participar activamente en su propio proceso de aprendizaje en un enfoque centrado en el estudiante? Ante todo debo decir que yo leí las preguntas previamente y la mayoría son excelentes preguntas. Ojalá tuviéramos más tiempo para responderlas todas y más en detalle. Yo voy a tratar de ser breve para llegar con los tiempos a responder la mayor cantidad. Eh, yo creo que es fundamental, en principio, que los estudiantes entiendan, conozcan y entiendan que es una modalidad distinta de educación. Yo también suelo decir que el verbo aprender no se puede conjugar diciendo yo te aprendo. Digamos, la única forma que se puede conjugar es diciendo yo aprendo. Es algo que hace cada uno. Uno no puede obligar a alguien a aprender, digamos, no existe eso. Entonces, si no hay un compromiso de los estudiantes, no puede haber un aprendizaje centrado en los estudiantes. Y esto, más de uno va a decir, pero es difícil, porque los estudiantes quieren zafar, quieren aprobar. Yo el primer día de clase, hace muchos años que hago esto, el primer día de clase les hago una pregunta anónima usando una aplicación en el celular para que sepan que yo no sé quién contestó qué. Les pregunto si están en el curso. Lo primero que hago, me presento y les hago esta pregunta. ¿Ustedes están para aprender o para probar? Y no son pocos. Les diría que son la mayoría los que dicen que están para probar. Y entonces en ese momento les digo, bueno, ustedes se equivocaron de curso, pues terminó el curso acá, se pueden ir. Obviamente es una broma, no los he hecho, pero les pongo en evidencia que va a depender de ellos. Después charlamos, les explico, les dedicamos toda la primera clase junto con mi JTP a explicarles por qué hacemos esto, de qué manera lo hacemos, que esto va a implicar más trabajo de su parte, que va a haber toda una serie de cambios en los cuales ellos tienen que ser protagonistas. Ellos tienen que poner de su lado. Nosotros vamos a acompañarlos, vamos a ayudarlos, vamos a darles todo lo que necesiten. Pero si ellos no se involucran y no participan, no va a funcionar la cosa. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es explicarle a los... Y forma parte de lo que tenemos que enseñar, explicarle a los estudiantes de qué se trata y por qué es importante que ellos estén involucrados, participando y conscientes de lo que están haciendo. No sé si quedaba Sí, algo. sí, perfecto. Bueno, la que sigue hago una aclaración previa porque Uriel gentilmente dio una serie de materiales para leer, un video, para que se formularan las preguntas a partir de esos materiales. Entonces, por eso, como hay una referencia acá en esta pregunta, quería aclararlo. En orden a lo expresado en el video y acordando con Rosana Forestelo, que una de las competencias que se puede abordar desde las materias básicas es la resolución de problemas, quisiera que se profundice acerca de lo que se debería considerar un problema para no recaer en el formato tradicional de los finales de básicas, donde lo que se plantea es la resolución de ejercicios y no la búsqueda de la solución de un problema. Sí, esto tiene que ver con lo que se llama el aprendizaje auténtico. ¿Qué es el aprendizaje auténtico? En dos palabras, es encarar la resolución de situaciones, pongamos más genéricamente que problemas, situaciones de la vida real, cosas que tengan que ver con la realidad y no solo con aquello que aparece en los libros, la clásica tira de ejercicios que le damos y que todos hicimos cuando éramos estudiantes. Más aún en una carrera de ingeniería, estamos formando ingenieros. Y los ingenieros, como bien dijo el decano al principio, nos formamos para resolver los problemas de la sociedad. Los problemas de la sociedad son reales, existen, están allá afuera. Entonces, se trata de tratar de buscar que los problemas que se van a resolver tengan algún contacto con la realidad.
Algún profesor de ciencias básicas, y aquí estoy entre ustedes, así que no puedo no hacer mención a eso, me va a decir, bueno, pero ¿y cómo pongo un problema de la realidad para la clase de álgebra o de análisis 1 o lo que fuera? Y de vuelta, no lo hago porque está acá presente, pero tengo que volver a referirme al decano. Él decía, traigamos las cosas reales al aula, que los problemas que presentemos tengan alguna relación con alguna cuestión de la realidad. Y a veces yo entiendo que un profesor de ciencias básicas que tiene una formación no ingenieril no sepa cuáles de esos problemas están relacionados con cuestiones de la realidad. Pero están rodeados de ingenieros. Entonces yo les propongo que se acerquen a algún colega ingeniero y le digan, decime, esto que yo enseño, la derivada de tal, el integral de no sé qué, la ecuación de no sé cuánto, el teorema de quien sea, ¿para qué te sirve como ingeniero? ¿En qué lo aplicás? Dame un ejemplo para que yo lo pueda, aún haciendo un ejercicio que es meramente no por que no sea importante, solamente relacionado con la materia en particular de que se trate, sea matemática, química, física, lo que fuera, pero aún cuando hago ese ejercicio, yo pueda responderle a los estudiantes y esa pregunta que hacen los estudiantes, ¿y esto para qué me sirve? Esto sirve para resolver este tipo de cosas, plantear ejercicios que tengan que ver con la realidad. Está acá un colega y amigo, profesor de ciencias básicas, Sergio Silvestri, y él siempre me dice su sueño de que tener en el patio, en el área verde de la facultad, en el campus, una calecita, un tobogán, ese tipo de cosas, para ir ahí y explicar las leyes de la física jugando en el parque. No, y yo digo, tan sencillo como eso. En una hamaca está todo lo que tiene que ver con el péndulo. En una calecita está este movimiento giratorio uniformemente variado y todo lo que se les ocurra en matemática. Si un alumno aprueba análisis y no entiende para qué le sirve una integral, entonces no sirve para nada. Si no entiende cuál es la aplicación del cálculo de una derivada para maximizar un proceso o minimizar lo que fuera, no sirvió para nada esa. Aunque me resuelva toda la tira de ejercicio perfectamente bien, no sirve para nada. Bueno, no sé. Perfecto. Esta misma persona dice a continuación, también quisiera que se pueda trabajar la competencia referida a comunicarse con efectividad y las posibilidades de ser abordada y evaluada desde las materias básicas. Sí, creo que hay otra pregunta más, no me acuerdo si de acá o de algún otro lado, sobre si las competencias, las que se llaman actitudinales, políticas, sociales, sí. políticas y actitudinales, deben ser desarrolladas en las materias de ciencias básicas, y la respuesta mía es contundente y tiene 2 letras, sí. Sí. O sea, en los planes de estudio, las competencias se tienen que desarrollar a lo largo de toda la carrera, no a partir de las materias de la especialidad. Alguien dirá, bueno, pero yo no sé cómo enseñarles a comunicarse. Bueno, tendremos que aprenderlo. Cuando nosotros damos clase, cuando enseñamos una asignatura, nos vamos estudiando, especialmente los que damos asignaturas de la especialidad, que va cambiando con el tiempo, la tecnología va evolucionando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, tenemos que aprender a hacer eso, para eso tiene que haber formación docente. No estoy diciendo que esto ocurra por generación espontánea. A ver, muchos hemos hecho, y muchos de ustedes habrán hecho, aprendizajes autodidactas, habremos ido a cursos por nuestra propia cuenta, pero la institución también tiene que, y acá en la facultad me consta que se hace, lo hacemos del centro, lo hace la Secretaría Académica, supongo que en otras facultades también. Hace falta formación docente, pero la competencia, la comunicación específicamente, sí, desde ya que se tiene que desarrollar la de la comunicación, la de comportarse éticamente, vaya si hace falta, la de
Bueno, ahora se me fueron. Bueno, todas hay que desarrollar. Obviamente, no todas las asignaturas tienen que desarrollar, no sé si esta pregunta Sí, estaba por ahí, está. no todas las asignaturas tienen que desarrollar todas las competencias, ni todas en el mismo nivel. Para eso están los planes de estudio. Se tiene que organizar de manera que, por lo menos, ya en los aspectos prácticos, por lo menos 2 o eventualmente 3 asignaturas desarrollen una dada competencia y en niveles de dificultad creciente. No es lo mismo enseñarle una de estas competencias a un chico de primer año que a uno de quinto. Y lo otro también importante es porque también hay quien dice, bueno, trabajo en equipo, esa era otra. Sí. En todas las materias se trabaja en equipo. Ok, pero hay algunas asignaturas que tienen la responsabilidad de desarrollar esa competencia y de evaluarla. Después vendrán los otros que la usan, o sea, que usan el conocimiento que esa competencia que los estudiantes ya adquirieron en asignaturas previas, la aplican en sus cursos, de la misma manera que aprenden a calcular derivadas e integrales y después las usan en cursos de cuarto o quinto año. Pero el profesor de la materia de cuarto o quinto año no les vuelve a evaluar, no les vuelve a enseñar cómo se calcula derivadas o integrales, ni evalúa la resolución de esos ejercicios. Ya lo usa como conocimiento previamente adquirido. Con las competencias es lo mismo. Están las asignaturas que tendrán asignada una o varias competencias que tendrán que desarrollarlas, tendrán que enseñarlas, los alumnos tendrán que aprenderlas, tendré que evaluarlas y tendré que dar cuenta de que efectivamente sus estudiantes adquirieron esa competencia en ese nivel. No sé si con eso. Bueno, relacionado, en parte lo contestaste, pero te la formulo por si querés agregar algo. Sí. Está, bueno, esta pregunta. Dicen que las materias de primer año de ingeniería, como ser álgebra y geometría analítica, no deberían presentar planes indicando aportes significativos en ninguna competencia, justamente por ser de primer año, por lo que estaríamos, entre comillas, obligados a indicar solo un aporte bajo en 2 o 3 competencias genéricas. ¿Usted estaría de acuerdo con esta opinión? A ver, no entendí bien, pero creo que lo respondí antes. Sí, O sea, sí, desde que entran en la universidad deberían desarrollar las competencias que le corresponde a cada asignatura según el plan de estudios. y no según el año en que estén cursando. A ver, está claro que yo no le voy a pedir a un profesor de primer año que desarrolle una competencia en un nivel alto, porque se supone que tiene que empezar. Esto es otra cosa que hay que verificar en un diseño curricular, la coherencia horizontal y vertical. O sea, del mismo modo que no va a análisis 2 si no aprueba análisis 1, del mismo modo no puede ir a un nivel avanzado de la competencia de trabajo en equipo si antes no tuvo un nivel básico de esa misma competencia. Perfecto. Bueno, y en Ahora, relación... perdón, Sí, puede ser que el nivel básico de una dada competencia esté en tercer año. Eso no tiene nada que ver, claro, eso depende del diseño curricular. perfecto. Y en relación a las competencias actitudinales que mencionamos antes, políticas y sociales, hay una pregunta que dice, ¿cómo se pueden evaluar y calificar esas competencias? Bueno, responder esa pregunta me requeriría un curso entero. De hecho, damos cursos sobre eso. A ver, si tengo que responderlo muy breve, lo tengo que evaluar viendo cómo el estudiante desarrolla esa competencia. O sea, no es algo que yo pueda pedirle que lo describa en un examen escrito, digamos. Tiene que hacerlo, yo tengo que verificar. Por eso siempre se habla de un alineamiento entre lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo lo evaluamos, ¿no? Porque, y hay que digamos, hay que tener este lineamiento en cuenta, porque muchas veces armamos nuestras planificaciones y ponemos primero una lista de temas, después una lista de actividades y después una lista, todas las planificaciones históricas están hechas así, una lista de temas, una lista de actividades y una lista de evaluaciones. Pero no hay coherencia entre las tres. O sea, si cuando pienso cómo voy a evaluar, tengo que pensar cómo voy a enseñar eso que voy a evaluar.
tiene que haber una coordinación entre un alineamiento, como yo digo. O sea, si yo quiero evaluar algo y me doy cuenta que no hay forma de verificar eso que quiero evaluar, entonces me estoy equivocando en algo. O no lo estoy enseñando bien, o no elegí el mejor método para enseñarlo, o no pensé la actividad de una manera en la cual yo pueda después verificar que efectivamente ese estudiante desarrolló esa competencia, ¿no? De vuelta, es difícil concentrar un tema que daría, como digo, para un curso en un minuto, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Pensar en el alineamiento entre las competencias, las actividades de aprendizaje y las metodologías de evaluación. Perfecto. Bueno, la que sigue dice, ¿cómo lograr una heteroevaluación formativa auténtica, genuina, de calidad, centrada en el estudiante, utilizando rúbricas y estrategias de las competencias? Bueno, la heteroevaluación, por si hace falta aclararlo, es que no exista solamente la evaluación del docente, ¿no? Y esto es muy deseable. En ese sentido, incorporar la evaluación de pares, por ejemplo, es un elemento muy, muy valioso. Incorporar la evaluación de los otros docentes de otras asignaturas que me dan realimentación sobre qué tanto ese estudiante que llegó a mi curso aprendió lo que tenía que haber aprendido en el curso previo. Perdón, me fui. ¿Cómo lograr esa heteroevaluación a Sí, través de sí. rúbricas, por Sí, ejemplo, las rúbricas. estrategias? Las rúbricas son un instrumento, uno de tantos instrumentos, lista de cotejo, y portfolios. Bueno, hay muchos instrumentos que se pueden utilizar para evaluar competencias. La rúbrica es uno de los más utilizados y es muy práctico si está bien desarrollada la rúbrica. Esto es muy importante. Porque permite evaluar al estudiante en función de diferentes criterios y en diferentes niveles. Entonces no es simplemente te sacaste un 7, estás aprobado. Es un documento que además el estudiante lo tiene que conocer con antelación. Esto es muy importante. El estudiante tiene que saber, no solo por la rúbrica, en general, el estudiante tiene que saber cómo va a ser evaluado. Forma parte del contrato que hacemos los docentes con los estudiantes. Y dentro de ese saber cómo va a ser evaluado está la rúbrica. Conocer esa rúbrica previamente le permite al estudiante saber qué es lo que tiene que aprender. O sea, cuando le ocultamos las herramientas de evaluación a los estudiantes, no le estamos permitiendo aprender, porque es hacerle trampa. Entonces, la rúbrica sirve en el sentido de que transparenta la metodología de evaluación y le sirve al estudiante para saber cómo va a ser evaluado, y también le sirve al docente para darle realimentación al estudiante. Esto, una vez que uno completa la rúbrica, el estudiante sabe qué hizo bien y qué no tan bien, y en qué tiene que mejorar. Si le doy una nota, favorecemos y promovemos eso de estoy para aprobar. Si aprobé, no me importa más nada. Si aprobé, si me pusieron un 6, aprobé. Ok, fenómeno, pero hay 4 cosas, digamos, por decir, ¿no? Hay 40% de lo que tenías que saber que no lo sabes. Entonces, el estudiante tiene que saber qué es la parte que no sabe y qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, la rúbrica es muy útil en ese sentido. Bueno, la que sigue es cómo unir las aulas masificadas con la formación por competencias y la evaluación continua. Sí, esa es una pregunta que aparece siempre. A ver, sería ideal, no voy a decir una cosa por otra, sería ideal tener cursos reducidos. Todos quisiéramos tener cursos de 20, 30 alumnos, se pueden hacer más cosas que las que se pueden hacer cuando uno tiene 100, 150, aunque convengamos que en la UTN, digamos, esos números no suelen ser. Esta que es la facultad más grande, digamos, tenemos cursos numerosos. Ahí me mira Carlos con... ¿Cuántos tienen? 250 en un aula. Bueno, yo creo que tenemos que hacer algo desde la organización para cambiar eso. Pero aún teniendo...
Bueno, no, no empecemos con los palitos porque si no se va a poner complicado. Ah, claro, claro. Bromas aparte, es cierto que trabajar con muchos alumnos es más difícil que con grupos reducidos. Pero eso no significa que no se pueda desarrollar un aprendizaje basado en competencias. Hay muchas evidencias de eso, hay muchas prácticas concretas para hacerlo. Eh, no, de vuelta, es otro curso más eso. Les estoy vendiendo los cursos. Pero en serio, hay mucha bibliografía al respecto. Yo les invito a que vean en YouTube algunos videos de, por ejemplo, Eric Masur, que es un profesor de Harvard, que vean los videos de Richard Felder, que es un profesor de, creo que de la Universidad de California, no me acuerdo de cuál. Hay muchos. Y ellos muestran, filman sus clases y muestran cómo ellos en esas aulas inmensas que tienen en las universidades norteamericanas, que son tipo teatro, en graderías, que tienen 200, 300 alumnos, y ellos muestran ahí claramente cómo pueden desarrollar una educación basada en competencias, aún con muchos alumnos. Digo, para darles algo, para responder de alguna manera, porque daría para muchísimo más. Bien, la otra pregunta ¿es viable en un mundo de ingenieros e ingenieras salir del modelo actual de formación para dirigirse a la formación por competencias? No solo es viable, es necesario, es una obligación. Ya no hay más, digamos, como dije antes, ya están las normas, eso es lo que tenemos que hacer. Desde ya que es viable, porque lo está haciendo todo el mundo. A ver, ¿qué somos nosotros los genios de la creación que vamos a descubrir que lo que hace todo el mundo está mal y lo que hacemos nosotros es lo único que sirve? Recién hablaba con alguien mientras esperábamos para entrar acá. Los estándares de acreditación de toda Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia y muy rápidamente los de África también, están todos basados en competencia. Entonces, ¿qué? Nosotros vamos a descubrir que lo que hace el resto del mundo está mal y nosotros somos... A ver, muchas veces nos pasa eso como sociedad y así nos va, ¿no? Bueno, ¿cómo relacionar el enfoque por competencias con la formación homogénea de las materias básicas? Bueno, eso no se contradice para nada, siempre y cuando el diseño curricular esté bien hecho. Digamos, ahí hay un tema que hay que trabajar a nivel universidad. Para nosotros tecnológica es mucho más difícil porque además tenemos muchas facultades que desarrollan el mismo plan de estudio. Claro. Y eso se vio claramente en la última adecuación, voy a usar la palabra correcta, porque no fue una reforma del plan de estudio, fue una adecuación, que tiene que ver con una de las preguntas que se hicieron al principio, de hacer en los papeles, Sí, ¿no? maquillar. Maquillar. Que me disculpe si alguien está escuchando esto y se siente aludido, pero me parece que lo que hicimos fue un maquillaje. Esa adecuación quedó a mitad de camino. A ver, es lo que tenemos y es lo que hay que cumplir, porque es la norma, es lo mismo que decía antes, pero yo creo que ya deberíamos estar trabajando en un nuevo plan de estudio, en nuevos planes de estudios, en serio, no en una adecuación, en nuevos planes de estudio, que tomen lo que también decía el decano, el tema de la flexibilización. La flexibilización, de vuelta, esas palabritas que quedan dando vuelta porque suenan a mala palabra. Puede que sea, yo no sé, no voy a entrar en esa discusión, puede que sea mala palabra en el ámbito laboral, no lo sé, no voy a entrar en esa discusión, porque de ahí muchas veces vienen de esas palabras usadas en otros contextos que las sacamos. Entonces, la flexibilización parece ser una mala palabra. En educación, no. En educación tenemos que ir hacia una flexibilidad. Hace algunos años se reunieron como 500 rectores de universidades iberoamericanas en Salamanca. Emitieron un documento. Les invito a que lo busquen, lo van a encontrar en internet, el documento, la declaración de los rectores en Salamanca. Lo organizó Universia el evento. En el documento de los rectores dicen específicamente que hay que flexibilizar los planes de estudio. Flexibilizar los planes de estudio tiene que ver
con personalizar la educación. Nosotros seguimos educando con el modelo de la revolución industrial, en donde era lo mismo para todos. Y ya no puede ser más así. No puede ser más así. Entonces tenemos que incorporar ese tipo de novedades entre comillas, no son ninguna novedad, en nuestros planes de estudio, en nuevos planes de estudio que incorporen esas cuestiones. Bien, ¿es posible la integración horizontal y vertical de las cátedras dentro de la currícula de cada especialidad? Sí, no es posible, es necesario. Sí, digamos, ¿cómo no vamos? Estamos educando, no estamos poniendo piezas de un Lego o de un Rusty, si quieren la versión criolla, para componer un Frankenstein. Estamos educando a una persona, es la educación integral de la persona. Entonces, ¿cómo no vamos a coordinar entre nosotros lo que hacemos? No se me ocurre otra forma de hacerlo. Sabemos que no es automático, tiene que ser promovido, tiene que ser favorecido. Sabemos que las estructuras de cátedra que tenemos nosotros no ayudan. Tenemos muchos docentes que tienen poca participación, están poco tiempo en la facultad, porque eso tiene su lado bueno, porque son profesionales que vienen y traen la realidad de la profesión, y eso es muy bueno. Pero creo que tenemos que favorecer ese tipo de integración. Este tipo de actividades me parece que son muy interesantes, muy importantes. Hace poco, la semana pasada, estuve participando también a distancia en el GEIN, en las jornadas no me acuerdo cuál es la sigla, En el GEIN. en el GEIN, sí. GEIN, sí. Todo este tipo de actividades que hacemos habitualmente son muy buenas en ese sentido, pero además lo que se puede hacer en cada facultad, en cada especialidad, para que los docentes se conozcan, sepan lo que hacen unos y otros, etcétera, y puedan apoyarse mutuamente también, ¿por qué no? Sí, sí, me parece que es imprescindible. Bueno, estamos más o menos en tiempo de la selección de preguntas que se hicieron. No sé si tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer de los que están presentes alguna pregunta a Uriel. Ahí. Ahí. ¿Se le puede acercar el micrófono Sí. o le llevamos uno de estos? Ahí te da, Cristian. Mientras le llevan el micrófono, sé que quedaron un montón de preguntas en el Quedaron, sí, tintero. sí. Yo no tengo ningún inconveniente en que me manden por mail preguntas. Gracias. Claudio Berazategui de la UTN de Córdoba. Mi pregunta es la siguiente, tengo varias. La primera es, ¿qué hacemos con el nivel secundario? Sí, a ver, recién lo hablábamos también antes de entrar. No podemos asumir la responsabilidad, no somos el Ministerio de Educación, no somos el Gobierno Nacional. Creo que hace falta a nivel nacional, y esto no estoy descubriendo nada nuevo, nada que ustedes no sepan, hace falta un plan a nivel nacional para mejorar la calidad de la educación que supimos tener y que en gran medida se ha deteriorado. No voy a decir hemos perdido, pero se ha deteriorado, claramente, en todos los niveles. Y esto tiene que ser un trabajo coordinado entre los diferentes niveles gubernamentales, entre las diferentes provincias. Hoy, no sé, para bien o para mal, la educación está descentralizada y esto no ayuda mucho para eso. Pero bueno, son temas de política más general que exceden el alcance de lo que podemos hablar aquí. Lo que yo también suelo decir es que una vez que el estudiante pasó esa puerta, es nuestro estudiante y es nuestra responsabilidad. No podemos decir, viene mal, entonces ya no podemos hacer nada. Si algún docente dice, ya no podemos hacer nada, discúlpame, andate a hacer otra cosa. Ahora, que es difícil resolver ese problema, y sí, es difícil. Acá en la Facultad Regional de Buenos Aires hay una iniciativa que se llama Entropía, que tiende a
a resolver al menos en parte esa situación, si bien está escalando, está creciendo, pero alcanza a un grupo reducido de alumnos. Yo no tengo una respuesta concreta y definitiva, pero me parece que algo de lo que digo, o sea, hay algo que se tiene que hacer a nivel país, pero nosotros tampoco podemos rehuir a la responsabilidad que nos toca una vez que el estudiante entró a nuestras aulas. Perfecto. Otra pregunta que nos pasa particularmente en Córdoba. Ustedes hablaron del tema de competencias Sí. y nosotros tenemos una materia que es homogénea Mm, y en una carrera o en una especialidad la tenemos en segundo año, en otra en tercero y en otra en sexto. mm. Y nos han sacado las competencias específicas de esa carrera, de esa materia, cuando la estamos dando en sexto, paralelamente con el trabajo final. Y no tenemos competencias específicas. ¿Por qué? Porque la han tildado como homogénea. ¿Cómo la han dictado? Como homogénea, o sea, la tildan Sí, economía, es economía, particularmente es economía, sí. donde en eléctrica la damos en sexto año, Mm, paralelamente al trabajo final. mm. Y no dentro de la adecuación, no nos piden competencias específicas. Bueno, estamos en lo que dije antes. Hay un problema de diseño curricular, de gestión institucional, digamos, eso en algún momento vamos a tener que, como universidad, digo, vamos a tener que encararlo y resolverlo. El diseño curricular hace agua por muchos lados. Uno de esos debe ser ese. Yo no conozco el caso particular, ni puedo opinar sobre situaciones particulares que desconozco, pero sí sobre la generalidad. Tenemos diseños curriculares que no están bien hechos. Para tratar, a ver, en una malentendida democracia o en un malentendido procedimiento democrático, esas decisiones eh, de vuelta, es una palabra que va a sonar fea, se corporativizaron. O sea, se dejaron en manos de quienes tienen la mirada focalizada en una determinada especialidad. Y se perdió de vista la visión general que debiera primar y que debiera guiar a lo que es la formación de un ingeniero. Después vienen las especialidades y esas especialidades deberían adaptarse a esos lineamientos generales que deberían definir, no sé, las autoridades, los decanos, desde el rector, el Consejo Superior, los decanos. La verdad es que los nuevos planes de estudio los definieron los directores de departamento. Y no estoy diciendo que los directores de departamento no deban opinar, intervenir y participar en esto, pero bajo un lineamiento general que no estuvo. No sé si mañana, yo creo que el mes que viene no cobro el sueldo, pero, pero yo creo que las cosas hay que decirlas, no estamos ofendiendo a nadie. Si uno quiere cambiar las cosas, hay que decir lo que hay que cambiar, con la mejor buena voluntad. Y yo, a ver, en lo personal, siempre me ofrecí y siempre estuve dispuesto a aportar lo mío, mi granito de arena. Yo no me creo ningún iluminado ni ningún genio de nada, para nada. Me equivoco todos los días como cualquiera de nosotros, pero no es que tiro la piedra y escondo la mano. Digo, hay que hacer esto y si alguien considera que lo que yo puedo aportar es valioso para eso, ahí estoy. Yo participé de las primeras reuniones que se hicieron en el rectorado cuando se planteaba la necesidad, allá lejos, antes de la pandemia, ¿no? Ahora en vez de antes de Cristo, después de Cristo, teníamos que decir antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia yo empecé participando de esas reuniones. Después no me invitaron más. Y había muchas otras personas, y teníamos diferencias, teníamos discusión, algunos de ellos hoy son decanos de los que estaban en esa reunión. Teníamos diferencias importantes, pero bueno, así se construye. Pero bueno, después se resolvieron otras cosas y bueno, eso es lo que tenemos. Yo
A ver, insisto, no, si seguimos mirando para atrás, no construimos nada. Yo creo que hay que pensar para adelante, decir, necesitamos nuevos planes de estudio, en serio nuevos planes de estudio, necesitamos hacerlos de la manera más participativa, más abierta y participativa posible, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra universidad, que es una gran cosa que sea federal, y es una gran desventaja que sea federal. Pero bueno, es la que tenemos, es la que queremos y es la que queremos seguir teniendo. Entonces, somos ingenieros, tenemos que encontrar la manera de resolver un problema como lo resolvemos los ingenieros. Y eso no quiere decir que solo lo tenemos que hacer los ingenieros. Tenemos que involucrar a los profesores, me refiero a los que tienen formación docente específica, tenemos que involucrar a los estudiantes, tenemos que involucrar a toda la comunidad, pero sin olvidarnos que estamos formando ingenieros. Y ese tiene que ser el norte. Bueno, estamos en tiempo, así que te agradezco, Uriel, Por tu, favor. tu aporte valiosísimo. Y bueno, a las 16:30 nos vamos a volver a reunir en las salas respectivas, donde se presentarán los trabajos tanto presenciales como virtuales. Y bueno, en estos 15 minutos los invitamos a un break y nos vemos puntualmente 16:30 en las salas respectivas. Muchas gracias. Gracias.